el Padre Pío, ese novicio que le va a tocar emprender grandes batallas y que fue capaz de olvidarse de sí mismo. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal, Bajo el Auxilio. Bueno, esto de manejar todo uno solo es complicado, pero bueno, vamos adelante. Ustedes me perdonarán si de pronto toso o bebo agua, pero estamos un poco enfermos por este lado y estamos en medio de la lluvia. Alguien diría, ¿por qué grabar en estas circunstancias? Bueno, si el Padre Pío no paraba, menos vamos a parar nosotros, ¿cierto? Es nuestro deber. Bueno, estamos leyendo un libro que yo voy a poner, como siempre les pongo aquí en el rostro mío, que es del Padre Gabriele Amorth. Este es el libro, que se llama Padre Pío, breve historia de un santo. Y ayer estuvimos viendo cómo el Padre Pío fue acusado de que estaba enamorado, bueno, varias cosas. Y hoy vamos a ver cómo era ese novicio, cómo era el Padre Pío como novicio, es decir, como postulante a ser de los franciscanos y capuchinos. Y bueno, eso nos va a ayudar mucho para nosotros entender cómo el Padre Pío se olvidó de sí mismo. Él era un religioso. Antes que Francesco Forgione, él iba en lo que se va a convertir Fray Pío de Pietrelcina, ¿cierto? Bueno, antes que nada les recuerdo que el me gusta es pedirle al Padre Pío su bendición, es un símbolo evidentemente de pedirle al Padre Pío su bendición, y que adicionalmente cuando ustedes le dan el link que está aquí abajo, entran gratuitamente a la misa que es de este mes para todos los que son hijos protegidos del Padre Pío, y todos los que se suscriben, le dan la campanita y lo comparten, y todos los que reciban este video de parte de ustedes entran a esa misa también. Así que solo tenemos como 5.000 o 6.000 inscritos a la misa cuando ya somos más de 66.000, así que cuidado, no nos descuidamos con eso. Bueno, adicionalmente ustedes saben que aquí hay un link donde ustedes se pueden inscribir como hijos protegidos, y ahorita vamos a hablar de qué se trata eso. Bueno, lo dejamos ayer en la mitad. Vamos a volver sobre esto que decía el Padre Amorth ayer. Además del dolor de separarse de su familia y de irse de su pueblo, no le faltaron al aspirante a novicio algunas luchas internas. Tuvo una visión intelectual, por medio de la cual comprendió que su vida sería una lucha continua con ese gigante. Aquí cuando habla de ese gigante se refiere al demonio. Él tuvo una visión de la que hablaremos, o también hemos hablado también antes, en la que él ve a un gigante, entonces que lo ataca, él lucha contra ese gigante, y ese gigante es el demonio. Entonces esa lucha que él va a tener durante su vida, pues se representa con un demonio, se representa con ese gigante, perdón. Y tuvo también muy claro que ese paso era el inicio de la altísima misión a la que le llamaba Dios, porque desde muy niño ya el Padre Pío preveía qué es lo que él iba a hacer y de qué es, o sea, en qué se estaba metiendo él, para qué Dios lo quería. Sigue entonces el texto. Unos días después de haber entrado en el noviciado, el 22 de enero, se revistió con el hábito franciscano y se le impuso el nombre de Fray Pío de Pietrelcina. Después vamos a hablar de ese nombre de Pío, ¿por qué? A partir de ese momento, Francesco desapareció, solo quedó Pío. Él era Fray Pío. Francesco desapareció hasta el punto de que un día los carabinieri, es decir, digamos la policía, por motivos de alistamiento para la guerra, buscaron a un tal Francesco Forgione, mas nadie lo conocía. Él era Fray Pío de Pietrelcina. Pero en compensación, Francesco, el de Asís, San Francisco de Asís, había entrado plenamente en Fray Pío de Pietrelcina. Él se dejó tanto de lado a sí mismo, que lo que habitó en él fue su fundador, San Francisco de Asís. Hasta el punto, entonces dice aquí el Padre Amorth, que sobre todo, dice, con su amor a Cristo, a sus hermanos, sobre todo si estaban enfermos en el alma o en el cuerpo, y el Padre Pío en eso ejerció una caridad muy a los San Francisco de Asís, con su amor a la pobreza. Y había entrado también con una semejanza sensible, los estigmas, las heridas de nuestro Señor, que harán del Padre Pío una copia aún mayor de San Francisco de Asís. Ese es nuestro Padre Pío.
Los comienzos de la vida religiosa del Padre Pío no fueron brillantes. Esto es una cosa interesante, el Padre Pío no era de una gran inteligencia en los estudios. Aquí hay como una ambivalencia. Vamos a ver qué dice el Padre Amorth para que ustedes me entiendan. Su comportamiento, su obediencia, su jovialidad con sus compañeros eran óptimas, perfectas. Sin embargo, siempre fue una persona con una salud quebradiza y sus resultados en los estudios tuvieron aspectos extraños. Digamos que, en conjunto, eran más que suficientes, pero nunca brillantes. Es decir, daba para que él fuera sacerdote y todo, pero no era brillante. Pero el aspecto más raro era este. Ahora, él no era brillante en cuanto a los resultados de sus estudios y pasaba, digamos, todo lo pasaba bien. Pero el problema estaba aquí. El aspecto más raro era este. Sus compañeros recuerdan que cuando le preguntaban en clase siempre se sabía la lección. Entonces quiere decir que sí estudiaba. Pero ahí viene el detalle. Y testifican que nadie nunca le vio estudiar. También durante los años de teología, quien entraba en su celda lo descubría en oración. No es que no consiguiera estudiar, pero en cuanto abría un libro, enseguida se quedaba absorto en el pensamiento de Dios. Pensamiento que era constante. Como decía Santo Tomás de Aquino cuando le preguntaron, bueno, ¿y cuál es tu biblioteca? Queremos saber cuál es tu biblioteca, Tomás. Y él entonces dijo, aquí está. Y corrió una cortina y estaba el crucifijo. Ese también era el Padre Pío. La sabiduría de él venía desde el cielo. Eso se ve mucho cuando uno contempla, y voy a ponerles acá el video, la mirada. Esa mirada del Padre Pío, que es una mirada que está en nosotros, pero no está en nosotros realmente. Él está en Dios, su mirada mira a Dios, y desde Dios nos mira a nosotros. Así que no es que el Padre Pío nos esté mirando, es Dios que nos mira. En última, se puede decir, es a través de Él que Dios nos está mirando. Esa es la mirada del Padre Pío. Esa estampa, ustedes saben que la pueden pedir gratuitamente. Es una estampa que les llega gratuitamente si ustedes la piden el número que está acá, que está hacia acá. 328-12-0525 y pueden pedir entonces esa estampa de manera gratuita. Esa estampa tiene por detrás esta oración de entronización. Recordemos la importancia de entronizar al Padre Pío en nuestro hogar y de la que hablamos también el martes en el podcast, porque ante tanta brujería, tantas cosas que hoy abundan, pues el Padre Pío es una protección muy grande. Es una recomendación también de un obispo que consagremos nuestro hogar a la Virgen, a el Sagrado Corazón, y nosotros también decimos al Padre Pío. Luego ustedes ven aquí que dice link de los hijos protegidos del Padre Pío. Ese link está aquí en la descripción. Ellos son los que con sus donaciones nos han permitido hacer este apostolado. Pagarle el envío, pagar la impresión, todo eso tiene un costo y son ellos los que nos han permitido hacerlo. Curiosamente, la mayoría de las personas que hacen parte de los hijos protegidos no son colombianos. Sin embargo, la estampa, por el momento, solo se envía dentro de Colombia, así que es como un jalón de orejas también en ese punto. Pero igual, les agradecemos porque ustedes saben, yo siempre les digo, no se preocupen, cualquier acto de apostolado que ustedes hagan es suficiente para que el canal no solo siga creciendo, sino que el Padre Pío llegue a más almas con su gracia. Y por eso es que el me gusta es pedirle al Padre Pío su bendición. Pero adicionalmente ustedes tienen la Santa Misa. Recuerden que esa Santa Misa es gratuita. No está aquí, sino que está aquí. Entonces esa misa es gratuita si ustedes se suscriben, le dan la campanita y lo comparten. Adicionalmente en el link que está aquí abajo ustedes pueden inscribirse. Y ahí ustedes piden por todas sus necesidades, todas sus intenciones. Y no solamente eso, sino que a través de la Santa Misa podemos pedir, como me decían en los comentarios del viernes, por las almas del purgatorio que tanto necesitan de nosotros, ¿cierto? Entonces, esa misa la podemos aprovechar de 1000 maneras, no nos olvidemos de hacerlo. Vamos a terminar con este parrafón que está aquí al final, que nos va a dejar un abrebocas a un tema que veremos después, vamos a ver cuánto. Entonces, aquí sigue el Padre Amorth diciendo: es inútil buscar otros motivos. El Padre Pío vivía para rezar.
Eso es muy importante. Él vivía para rezar. El apostolado de él era la oración. La forma de él santificarse era la oración. Entonces, la oración era su respiración, su vida. Qué bonito que para nosotros también fuera así. Ya antes de entrar en el convento estaba siempre absorto en Dios, y así seguirá estando. Incluso cuando hablaba con personas o hacía otras tareas, y todo sin distraerse, eso es lo más curioso. Porque conseguía escuchar lo que las otras personas le contaban, mientras llevaba a cabo sus tareas. Su oración era ininterrumpida y no le distraían de sus obras ni de sus deberes. Y no le distraían, su oración no distraía de sus otros deberes. Con el paso del tiempo, los problemas de salud se agravaron, tanto que los médicos, vista la inutilidad de las curas, aconsejaron que el fraile fuera enviado a Petalchina, donde confiaban en sus saludables beneficios del aire del pueblo natal, ¿no? Y no hay duda de que el aire de su pueblo era beneficioso, pero también se puso en evidencia una extraña enfermedad que nunca nadie consiguió explicar y que fue un verdadero rompecabezas para el Padre Pío y para sus superiores. Sucedía lo siguiente: en Pietrelcina el Padre Pío, aunque débil de salud, conseguía comer algo y mantenerse. En cuanto salía de su pueblo e iba a otro lugar, parecía que su estómago rechazaba el alimento y vomitaba todo sin poder siquiera mantener una cucharada de agua. Por ello sus superiores se sentían obligados a hacerle volver a su pueblo, donde, en cuanto entraba, las molestias cesaban. ¿Qué era eso? También fue algo que Dios le pidió a él. ¿Será que podríamos entrar a ver un poco más de qué se trata? Eso lo vamos a dejar para otro libro, así que vamos a terminar acá. Últimos avisos: recuerden que ustedes se pueden inscribir para la Santa Misa, se pueden inscribir también para los hijos protegidos en el link que está aquí abajo, y pueden pedir la estampa 328-12-0525. Esa estampa, sí, yo les pido que a la hora de ustedes hacer esa petición lo hagan entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde de lunes a viernes. Si no les contestan, es porque hay muchas llamadas, realmente han entrado muchas llamadas. Entonces ya la persona encargada, que es la señora Sara María, que nos está ayudando, digamos, de una manera muy desmedida para este apostolado, ella nos está ayudando con esas llamadas y ella entonces les va a devolver la llamada, y si no, ustedes insistan los otros días. Eso se los pido porque al WhatsApp empiezan a llegar muchos mensajes, y les recuerdo, la estampa se envía dentro de Colombia. Muy bien, vamos entonces a terminar acá. Recuerden que mañana les voy a contar la historia de esta estampa y que, bueno, terminamos siempre. Aquí yo voy a buscar la bendición del Padre Pío. Nosotros siempre terminamos con la bendición del Padre Pío, así que no importa, imaginemos que estamos en un gran problema, una gran duda, una gran incertidumbre. Ese día busquemos un video, no tenemos que verlo todo, podemos ir simplemente al final y ver la bendición del Padre Pío. Yo sé que nos va a hacer maravillas, porque claro, no es real, es un video, es una grabación, el Padre Pío ya no está vivo, pero él va a ver esto, va a ver ese como que símbolo que estamos queriendo su bendición, y él desde el cielo nos va a bendecir. Así que disfrutemos, no hay cómo decirlo, disfrutemos de esta bendición, y que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.